Ya sabemos que una carga puede alterar el entorno en el cual ella está actuando, generando un campo eléctrico en el espacio. En una bola de plasma podemos ver realmente estas líneas de campo que están saliendo de la carga central y yéndose hacia la superficie. Para el estudio del campo eléctrico, el matemático alemán Carl Friedrich Gauss estableció la ley de Gauss o teorema de Gauss, que nos permite dejar de utilizar el método de Coulomb para poder encontrar el campo de una manera más simplificada. En este video vamos a ver cómo encontrar el campo eléctrico de dos distribuciones de carga aplicando la ley de Gauss. Recordemos el concepto de flujo eléctrico. El flujo eléctrico son las líneas de campo eléctrico que están pasando por determinada área. El campo eléctrico lo vamos a representar como vectores. Y el número de líneas por unidad de superficie que van a pasar por determinada área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. La primera distribución de carga a la cual le vamos a aplicar la ley de Gauss es una carga puntual. Esta carga puntual va a ser una carga Q positiva. Por ser una carga positiva, el campo eléctrico va a estar saliendo de la carga, es decir, que los vectores los vamos a dibujar saliendo del círculo central. Vamos a coger una superficie gaussiana que va a encerrar la carga y sobre la que encontraremos el campo eléctrico. Esta superficie está centrada sobre la carga puntual y tendrá un radio R. Una de las condiciones por las cuales podemos aplicar la ley de Gauss a este problema es que el valor del campo eléctrico es constante durante toda la superficie de Gauss. Empezaremos aplicando la ley de Gauss viendo qué flujo eléctrico estaría pasando por una superficie muy pequeña que está sobre la superficie de Gauss. El área de esta pequeña superficie la tendremos que representar de manera vectorial. El vector que pasa por la superficie de este área es normal a este área, entonces estaría saliendo hacia afuera y va a valer diferencial del área. Las líneas de campo eléctrico que estarían pasando por este diferencial del área van a ser también salientes y van a ser paralelos al vector diferencial del área. Si recordamos la ecuación de flujo eléctrico dictada por la ley de Gauss, nos dice que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del vector de campo eléctrico por el vector diferencial del área. Esto va a ser igual a la carga interior de la superficie de Gauss dividido la permeabilidad en el vacío. El campo eléctrico, que es una magnitud vectorial y diferencial del área, tendrían la misma dirección, ambos salientes. El campo eléctrico en cualquier punto de la superficie gaussiana va a tener la misma distancia a la carga, entonces va a ser constante y puede salir de la integral. Ahora lo único que me queda para poder analizar toda la superficie es integrar el diferencial del área. Cuando yo hago una integral de superficie del diferencial del área, lo que me va a dar por resultado es el área total de la superficie, que en este caso es una superficie esférica y el valor es 4pi por r al cuadrado. Al tener resuelto la integral, puedo igualarlo a la carga dividido epsilon sub 0. Ya con todo esto resuelto, lo único que me queda hacer es despejar el campo eléctrico y voy a obtener el campo eléctrico en función de la carga, del radio en el que esté analizando, es decir, de la distancia al centro de la carga, y constantes. Ya las constantes 1 dividido 4pi por epsilon sub 0 lo hemos visto en otro lado y es lo mismo que decir la constante K sub E, que es la constante de Coulomb. De este modo obtenemos el campo eléctrico de manera mucho más simplificada y si observamos bien, es el mismo campo eléctrico que ya hemos analizado mediante la ley de Coulomb. La segunda aplicación que veremos ahora es cómo encontrar el campo eléctrico producido por un cascarón esférico delgado. Este cascarón va a tener una carga total Q mayúscula y va a estar distribuida de manera uniforme sobre su superficie. El radio interno del cascarón va a ser radio A. Mediante la aplicación vamos a encontrar el campo eléctrico en un punto exterior al cascarón. Sobre este punto nuevamente vamos a dibujar una superficie gaussiana que va a ser una esfera. Esta superficie va a estar alejada del centro un radio R. Para aplicar la ley de Gauss, veremos el campo eléctrico que estaría pasando por una superficie de diferencial área que nuevamente es saliente. El campo eléctrico sobre este punto también va a ser saliente. Si lo miramos en función de su carga total, Q mayúscula, el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie va a depender de esta carga Q y del radio R. Por lo tanto, es equivalente al correspondiente debido a una carga puntual, ahora Q mayúscula, ubicada en el centro.
Ahora veremos qué pasa si queremos encontrar el campo eléctrico en un punto adentro del cascarón esférico. Para esto vamos a considerar otra esfera gaussiana con radio R, que sea interna. Cuando pensamos qué es lo que hay dentro de esta superficie, vemos que no hay ninguna carga, sino que la carga está por fuera de la superficie. Y las líneas de campo sobre esta carga van hacia afuera, no hacia adentro. Por otro lado, si recordamos la ley de Gauss, el flujo eléctrico va a estar determinado por la carga interior. Y en este caso, al no tener carga interior, no voy a estar teniendo flujo que atraviese la superficie gaussiana. Y el flujo eléctrico va a ser cero. Si miro la parte de la integral, el integral del diferencial del área me va a dar el área de la superficie, entonces es real. Para que esa parte sea cero, el campo eléctrico tiene que ser cero. Es decir, si lo analizamos en función de las líneas de campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico van a ir hacia afuera, no van a ir hacia adentro. Por ende, adentro de un cascarón esférico delgado no voy a tener campo eléctrico.